Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Gorka Oribe, investigador y profesor titular de la Universidad del País Vasco. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, nada, un placer estar hablando aquí contigo y muchísimas gracias por invitarme. Bueno, muchísimas gracias a ti. Bueno, vamos a hablar sobre la actualidad del COVID y sobre algunas noticias que han salido durante la última semana. La primera pregunta que te quiero formular es, ¿en qué momento crees que nos encontramos del COVID? ¿Crees que ya podemos estar en una relajación absoluta o todavía hay que tener cuidado? Bueno, la verdad es que los acontecimientos básicamente de toma de decisiones en cuanto a las medidas restrictivas que, bueno, la verdad es que hemos estado sufriendo durante estos 2 años, sí que indicarían, ¿no?, que estamos en un proceso de salida, ¿no? Por lo menos prácticamente intentando salir del contexto de una pandemia para, bueno, para afrontar una nueva situación. No sé si le podríamos decir de convivencia con el virus o de situación endémica, porque bueno, ahí los especialistas son los que mejor igual catalogan la situación. Lo cierto es que el virus se queda con nosotros, a pesar de que estemos eliminando todas las restricciones, que próximamente pues ya creo que nos queda simplemente la de la mascarilla en interiores. El resto está prácticamente como era antes de la pandemia, pero bueno, hay que recordar que el virus está ahí. Es verdad que ese equilibrio entre, a veces difícil, ¿no?, entre esa tasa de vacunación tan elevada que tenemos, afortunadamente, las dosis de refuerzo, y luego quizás una variante que, bueno, siendo peligrosa para determinados colectivos, está siendo más leve, ¿no?, sobre todo en el aparato respiratorio, bueno, pues hace que lleguemos a esta situación y es difícil aventurarnos, ¿no?, porque es muy difícil determinar qué va a ocurrir, pero yo te definiría que estamos como saliendo de este túnel inicialmente de la pandemia, al menos por las medidas, y afrontando lo que va a suponer convivir con un, bueno, virus que ya conocemos, pero que indudablemente va generando determinadas oleadas. Y claro, también se habla mucho del uso de la mascarilla, que ya parece ser que en interiores se quiere dejar de usar, pero claro, ahí por ejemplo hemos visto que como en hospitales es importantísimo el que se use y quizás es uno de los sitios en los que durante todo el año se debería de entrar siempre con mascarilla, ¿no? Bueno, sí, como dices tú, el último resquicio de restricción que nos queda es lo de las mascarillas en interiores, que sinceramente ahora tampoco es que se estén realizando y utilizando de una manera súper efectivista. A veces uno tiene la sensación más de que se la pone para entrar en un local y luego se la quita, ¿verdad? Es como para entrar por las puertas. Bueno, hemos tenido un aprendizaje forzado, ¿no?, en el uso de las mascarillas, las conocemos, sabemos cuáles son más y menos filtrantes y han sido, sin duda alguna, una de las herramientas más costo eficaces para evitar infecciones. Bueno, cuántas miles y miles de personas han dejado de infectarse, sobre todo en los momentos más críticos en los que había variantes duras, potentes, complejas y además no había tratamientos, ¿no? Pero bueno, como tú dices, yo creo que hay que hacer una reflexión en frío. Para mí las mascarillas han venido para quedarse, o así debería de ser en determinadas situaciones, ¿no? Quizás más que un uso generalizado, habría que focalizar ese uso en determinados momentos, lugares, épocas del año. Por ejemplo, sobre todo cuando volvamos en el hemisferio norte a recibir el frío, ¿no?, allá por los meses de otoño e invierno de este mismo año, pues bueno, sería muy recomendable activar el uso de mascarillas quizás en determinados lugares, ¿no? Pues transporte público, lugares muy concurridos, pero quizás más focalizando, salvo que bueno, la situación de la pandemia empeore, pues evitar, por ejemplo, pues, virus como pues, la gripe, catarros o incluso, ¿por qué no?, el propio coronavirus, ¿no? Gente con comorbilidades, los ancianos, las personas que tengan mayor riesgo podrían verse beneficiadas. Y luego, sin duda alguna, yo instauraría el uso generalizado en servicios médicos, por ejemplo, en urgencias, ¿no? ¿Cuántas veces hemos ido a urgencias con un problema determinado y dices, Dios mío, ya verás cómo de aquí me llevo un par de cosas, ¿no? Sí. Muchas enfermedades respiratorias las puedes coger en estos servicios muy concurridos y además donde se acumulen enfermos. Yo creo que ahí vendría bastante bien. Claro, por ejemplo, nuestra actualidad contrasta mucho con la que tienen en China, que están viviendo el segundo peor brote en 2 años, que la poníamos al principio de la pandemia aquí en España como ejemplo en medidas restrictivas y de aislamiento, y hoy en día vemos cómo están sufriendo casos con la variante de Omicron todos los días y cada vez con mayores medidas más restrictivas allí.
¿Por qué crees que se ha llegado a esta situación? Y no sé si quizás por la tasa de vacunación que hay. Sí, seguramente afectan muchas cosas, ¿no? Pero es verdad que siempre nos ha parecido súper exagerado, drástico, ¿no? Bueno, prácticamente imposible de trasladar a Occidente bueno, tener 10 casos y cerrar una ciudad como Madrid, ¿no? O sea, imagínate, esto es algo inviable, ¿no? En nuestra mentalidad. Muchos de estos países asiáticos, y tú comentabas China, yo sumaría igual también Corea del Sur, por ejemplo, Vietnam, etcétera, han tenido una estrategia de COVID cero. De decir, oye, mira, aparece un par de casos, yo aíslo esa zona, amputo, digamos, controlo toda esa zona para que no se extienda, ¿no? Y ha habido muchos expertos que han opinado que ese podía ser una buena estrategia. De hecho, han estado meses y meses reivindicando una estrategia así, pues para países como los europeos, Estados Unidos, etcétera. Si te parece, dejo al margen Nueva Zelanda y Australia porque tienen sus propias connotaciones. Son islas, es más difícil acceder a ellas, yo creo que tienen otra realidad y otra situación. Pero es que llegó Omicron y es que Omicron supera cualquier fase de control prácticamente. Lo hemos vivido en Navidades, ha sido la oleada más intensa donde prácticamente el virus ha entrado en cada casa, ¿no? En cada puerta, ¿no? Ha sido muy difícil evitarlo. Encima luego viene la subvariante BA2, que es incluso un 30% más infectiva. Quiero decir que da la sensación que un virus tan altamente transmisible, de alta infectividad, prácticamente uno de los que más transmisión e infectividad generan y ha conocido el ser humano, pues no entiende de este tipo de medidas tan restrictivas y obviamente están teniendo pues, el récord de casos en estos países que nunca han tenido durante las primeras oleadas. También China, que ha apostado por un proceso de vacunación, creo que ha fallado en el grado de vacunación de sus mayores, de los ancianos, ¿no? Donde realmente en la población de más de 70 y 80 años no tienen unos datos comparables a los europeos. Y ahí es donde una variante como Omicron, tan contagiosa, puede generar más estragos, ¿no? En una población indefensa y además que es, pues ya sabes, muy sensible a las consecuencias de la enfermedad. Y claro, siguiendo por el tema de vacunación, hemos visto como por ejemplo Israel, cuando nosotros llevamos la primera dosis ya estaban dando el visto bueno a la segunda y esta semana ha saltado la noticia en Estados Unidos que ven bien el aplicar la cuarta dosis a mayores de 50 años. ¿Crees que son efectivas estas vacunas y si es favorable al COVID? Sí, bueno, es verdad que Israel nos ha sacado siempre una o dos dosis incluso. Fíjate que Sí. yo recuerdo estar ahí todavía con la segunda y ya ellos habían hecho un estudio de la cuarta y decías, madre mía, ¿no? Ya es que parece que nos sacan dos, ¿no? Bueno, los datos generalistas sobre la cuarta dosis, me refiero a nivel de la población general, no parece que sean tan evidentes en cuanto a su necesidad, digamos. ¿Es en este momento absolutamente necesario o se plantea someter a toda la población a una cuarta dosis? Bueno, no parece ser el caso. Ellos sí que han extraído la, digamos, noticia o las evidencias, las connotaciones de que las personas de mayor riesgo, llámale a enfermos, gente con comorbilidades, gente que tiene problemas en la respuesta inmunitaria, que puede ser por muchas enfermedades, y las personas más mayores, esto es las personas ancianas que por senescencia no acaban de tener una buena respuesta inmunitaria. Estos colectivos sí que igual se ven beneficiados de una dosis nuevamente de vacuna, ¿no? Lo que sería la segunda dosis de refuerzo, vamos, la cuarta dosis. Que alguien dirá, Dios mío, pero es que hace falta una cuarta dosis. Bueno, pues quién sabe, ¿no? Es posible que igual nosotros, cuando lleguemos otra vez al periodo de frío, pues igual si esta población recibió la tercera desde hace muchos meses, pues igual es bueno protegerla, ¿no? Desde luego mejor protegerla a que llegue otra variante y tengamos estragos, ¿no? Y luego, por otra parte, también, bueno, vamos a contextualizar la situación, ¿no? Toda la gente de más de X años tiene la opción de vacunarse frente a la gripe todos los años. No se habla de yo ya voy por la octava o por la novena. No, tú dices yo voy a recibir la dosis anual, ¿no? Bueno, vamos a ver qué ocurre también con esta variante. Claramente se vio que una y dos dosis igual no eran lo suficientemente potentes. Yo creo que con dos dosis ya tienes una respuesta celular protectora, pero esa tercera dosis ha venido muy bien para hacer frente a una variante como Omicron. O sea que es posible que quizás volvamos a hablar de la cuarta dosis, pero yo por el momento lo relacionaría más con colectivos determinados.
Claro, también hablamos mucho de las vacunas, pero también me gustaría hablar de los fármacos, ¿no? Casi todas las semanas salta alguna noticia, Pfizer que está trabajando sobre uno, la siguiente semana sale otro. Me gustaría Mm. si tú crees que va a haber alguno que sea efectivo realmente y que pueda ayudar. Bueno, yo diría que ya hay algunos que afortunadamente tenemos con nosotros y ayudan. Lo importante de muchos de estos medicamentos, que por cierto son totalmente necesarios, porque hay que recordar a la gente que hay dos tipos de medicamentos, los preventivos, que son las vacunas, pero los terapéuticos, ¿no? Que son pues, los que podemos comentar ahora. Siempre va a haber gente que enferme. Teniendo el virus aquí y diferentes colectivos que pueden ser vulnerables, vamos a tener enfermos. Por lo tanto, es fundamental que se sigan desarrollando medicamentos. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que tenemos diferentes piezas para determinados momentos de la infección o la enfermedad, ¿no? Cuando Sí. la enfermedad está muy avanzada, pues hay algunos, han utilizado corticoides, etcétera. Cuando la infección se inicia, pues por ejemplo hay anticuerpos monoclonales que se pueden utilizar. Está también el Paxlovid, que es un medicamento tipo oral, que si lo tomas tras la infección en grupos vulnerables, pues puede evitar en un porcentaje muy elevado la COVID grave, o sea que está genial. Igual tiene síntomas, pero son menores. Y luego también hay incluso medicamentos que, digamos, pudieran ser hasta preventivos, ¿no? Esto es tomarlos con, incluso previo a poder infectarse, precisamente para evitar ese riesgo, ¿no? Estos medicamentos que parece que son como vacunas, son adecuados para aquellas personas a las que las vacunas precisamente no protegen bien, pues porque tienen problemas determinados, ¿no? Entonces, bueno, este cóctel conjunto que hay de medicamentos preventivos, medicamentos que se pueden utilizar justo tras la infección, que te pueden evitar la COVID grave o ya incluso cuando los síntomas son más importantes, es el arsenal terapéutico que también está ayudando a salvar pues, muchas vidas, afortunadamente. Y claro, también te quería comentar, claro, estamos hablando de vacunación, medicinas, pero estamos viendo cómo países del tercer mundo o con pocos medios económicos o capacidad para vacunar a la población, eh, muchos casos en estos países. ¿Crees que puede saltar alguna variante que en estos países que no disponen de estos medios crezca muchísimo o salga nueva como ha pasado y volvamos a retroceder hacia atrás? Pues es imprevisible, no tengo una respuesta para ello. Hace poco había un trabajo que decía que es una cuestión aleatoria, es imprevisible, incluso que si surge tenga que ser peor que las que tenemos, o sea, una variante, digamos, más amable que apenas se extienda, ¿no? Es imposible saberlo. Es cierto que se han producido una clase de situaciones, digamos, que han fomentado el que aparezcan variantes, ¿no? Por ejemplo, que la tasa de vacunación sea asimétrica, haya gente que ya tenga 3, 4 dosis en Occidente, pero haya gente en África que todavía no ha recibido la primera, ¿no? Hay determinados grupos de pacientes, los que tienen, son los inmunodeprimidos, inmunosuprimidos, que pueden ser por fármacos o por enfermedades. Estos tienen una respuesta inmune muy, muy ligera. Entonces, cuando entra el virus ahí, se encuentra a sus anchas para empezar a mutar, ¿no? Se cree que algunas de las variantes precisamente proceden de este tipo de colectivos, ¿no? Y lógicamente, pues podemos pensar que va a haber algo peor o más virulento o incluso que resista a las vacunas superior a Omicron. Pues hombre, no se puede decir que no, tampoco se puede afirmar con rotundidad, pero bueno, si recuerdas cuando estábamos en octubre para noviembre del año pasado, pues no conocíamos que era Omicron, ¿no? Y Sí. ha sido como una grandísima oleada que ha dado lugar a muchísimos contagios, muchísimas infecciones, también muchísimos fallecidos, por desgracia, pero también nos ha llevado a una transición de salida, ¿no? Porque ha habido muchísima gente que también ha quedado inmunizada de forma natural o de forma híbrida y estamos yendo a la siguiente situación, al siguiente estadio. Pero bueno, esto es algo que está ahí el riesgo. Yo entiendo la dificultad porque es que vacunar a toda la población mundial es algo increíble. Ya Sí. la pauta de vacunación que se ha hecho es histórica, nunca se había vacunado a tanta gente en tan poco tiempo, pero es verdad que un grado más de compromiso social, etcétera, ¿no? Geopolítico hubiera sido deseable. Pero este es el mundo en el que vivimos, tanto Sí. para virus como para comida, como para recursos. La verdad es que están siendo años en general complicados. Y bueno, ya la última pregunta que te quería hacer, estamos viendo cómo España tiene que acudir para comprar vacunas a otros países y se ha hablado de varios proyectos que se estaban realizando aquí en España y vemos cómo al final no se ha llegado a cabo o se está trabajando. ¿Qué crees que ha faltado o crees que alguno pueda llegar al final del proceso
y también abrirse a los mercados o que la prueben. Bueno, pues posiblemente ha fallado el impulso económico, ¿no? Final, el interés de alguna gran farma para impulsarlo. También los momentos han sido diferentes, ¿no? Se empezó a hablar mucho de las vacunas en un momento que todavía no teníamos vacunas o se estaban desarrollando. Claro, ahora que ya hay vacunas eficaces, efectivas, seguras, pues lógicamente pierde interés, ¿no? Sí. Y además el momento de desarrollo actual, pues ya, como estamos viendo, es como prácticamente de salida, ¿no? Entonces, pero bueno, a mí me gustaría que se siguiera investigando e impulsando. Hay que recordar que la ciencia, los y las investigadoras han sido fundamentales, ¿no? En esta situación, sin duda alguna, ¿no? Hay que, bueno, pues yo creo que agradecer el trabajo no solamente del sector sanitario, que es fundamental, sino también de todos esos y esas investigadoras que han dedicado horas y horas pues, para afortunadamente sacar medicamentos, vacunas, etcétera. Yo creo que de cara a futuros riesgos, futuras situaciones complejas, habría que trabajar en vacunas. A mí me hubiera gustado que se hubiera desarrollado alguna vacuna tipo nasal. Yo creo que ha faltado, ¿no? Que era alguna de las ideas que se estaban desarrollando en el CSIC precisamente. Esto es una vacuna que fuera esterilizante, o sea, que nos diera la respuesta inmunitaria que tenemos ahora frente a la COVID, pero que al potenciar la vía nasal hiciera que aunque tú cogieras el virus no lo pasaras a una siguiente persona, no estuviera sido ideal. Y luego, lógicamente, pues también creo que sería muy importante seguir trabajando en un tipo de vacuna global, ¿no? Global, por ejemplo, para todos los tipos de coronavirus. Decir, oye, mira, yo estoy con el SARS-CoV-2, pero me da igual la subvariante porque esto está bien ejecutado y aunque el virus mute, no voy a tener problemas. Ojalá siga así porque, si uno echa la vista atrás, en este siglo, llevamos 21, 22 años, pues ya ha habido muchas amenazas. Sí, Ha sí. habido amenazas tipo SARS-CoV, el MERS, ahora el SARS-CoV-2, ha habido gripe aviar. Ha habido 5 o 6 situaciones de zoonosis que indican que va a ser raro que no haya una siguiente, ¿no? Entonces, sería importante prepararnos desde el punto de vista de salud pública, sanitaria y también con nuevas herramientas que pueden ser estas vacunas. Pues bueno, Gorka, muchas gracias. No sé si quieres añadir alguna cosilla más. Pues nada, bueno, agradecerte a ti el tiempo, también pues toda la gente que, bueno, quieras o no, me ha ido apoyando, porque bueno, lo mío fue como una entrada así un poco accidental, ¿no? Un cambio, un switch de inglés a castellano en Twitter y bueno, pues la verdad es que agradezco mucho toda la gente que me ha mostrado apoyo. También ha habido mucho incondicional que me ha estado dando caña, ¿eh? Pero bueno, esto yo creo que es parte del negocio. Y bueno, pues encantado de que me hayas dedicado también unos minuticos y haya podido hablar contigo. Pues muchísimas gracias. Yo te agradezco también que hayas compartido tu tiempo. Desearte mucha suerte y ya nos veremos otra vez. Claro que sí, cuando quieras. Un saludo, ¿eh? Muchas gracias. Un saludo. Agur. Adiós.